Bueno, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. La historia del deporte, y particularmente la del atletismo, tiene un nuevo referente. Es extremeño y es Álvaro Martín, que es el primer atleta español en conseguir y en conquistar 2 medallas de oro en un mismo mundial. Yo por eso quiero darle las gracias a Álvaro por llevar el nombre de nuestra tierra a lo más alto. La verdad, Álvaro, que estamos maravillados con tu trabajo. Hemos podido ver miles de extremeños como en esa Plaza de los Héroes de Hungría. Él no paraba de repetir el nombre de nuestra tierra, no paraba de repetir el nombre de su pueblo, de Llerena, y también de Villafranca de los Barros, que es el lugar al que pertenece el club, el CAPES, donde ha trabajado Álvaro muy intensamente. Él estaba deseando llegar a casa y para mí es un auténtico placer poder darle la bienvenida aquí en Presidencia. Nosotros estamos convencidos, Álvaro, de que tu triunfo y el de la granadina María Pérez va a servir para que la disciplina de marcha ocupe el lugar que le corresponde en las citas atléticas. Esta disciplina, a diferencia del resto, te obliga a estar en permanente contacto con el suelo, y tener los pies en el suelo es algo que Álvaro ha demostrado que no solo lo hace dentro de la pista, sino también fuera. Él tiene 29 años, es politólogo, que no sé de dónde saca tanto tiempo para estudiar y entrenar. Está a puntito de licenciarse en Derecho y no solo ha conseguido ese doblete de oro en este Mundial, sino que él fue cuarto en los Juegos de Tokio y doble campeón de Europa. Tiene toda mi admiración, toda nuestra admiración. Eres un grande y desde el Gobierno de Extremadura vamos a trabajar para darle mayor visibilidad al deporte extremeño y vamos a poner en marcha ayudas a los deportistas que vayan a participar en los Juegos Olímpicos de París del 2024, pero sobre todo, porque así me lo ha hecho saber Álvaro, vamos a ayudar con más intensidad a los clubes para que más deportistas puedan hacer la heroicidad que ha hecho en este caso Álvaro. Yo quiero darle las gracias en nombre de todos por ser un ejemplo, no solo por esos triunfos deportivos, sino también por los valores que él representa, por tener esa grandísima humildad y por demostrar ese amor tan grande a su tierra. De verdad, muchísimas gracias. Presidenta Guardiola, buenos días. Muy buenos días. Vamos a ver, ahora que no nos oye Álvaro, tiene valor, tiene ambición, tiene determinación, es decir, sale a ganar. ¿Esos valores se pueden transmitir a los extremeños, a los españoles en general? Por supuesto. Yo creo que los valores que representa el deporte son valores que deberíamos tener todos como ciudadanos, cada uno en su ámbito, y yo, desde luego, como representante de lo público, como presidenta de la región, intento poner en práctica todos los días. Presidenta, ¿para cuándo la medalla de Extremadura? Bueno, ya está hablando con Álvaro que lógico me parece que Llerena, que es su pueblo, y que la mayoría de extremeños pues hayan pedido, con esta euforia que tenemos todos por el triunfo que ha conseguido Álvaro, que sea merecedor de la medalla de Extremadura, pero el decreto permite lo que permite, los tiempos para la medalla que vamos a conceder en los próximos días pues no permite que demos una medalla, aunque él sea más que merecedor de ese reconocimiento, de ese máximo reconocimiento que tiene nuestra comunidad autónoma para un grande, como es el caso de Álvaro. Yo ya, si os parece, os avanzo que Álvaro tendrá a bien y la generosidad de entregar una de las medallas el día 7 y la verdad que le agradezco ese esfuerzo, porque al día siguiente él tiene un examen, un esfuerzo extra que él va a hacer, y yo creo que también va a tener la oportunidad de que todos los extremeños que estemos allí y los extremeños que nos vean desde sus casas puedan aplaudir y darle esa gran ovación que merecen no solo los que vayan a recibir la medalla de Extremadura ese día, sino un grande como él, que aunque no va a recibir la medalla de Extremadura, desde luego por la parte emocional le damos todo nuestro cariño, toda nuestra admiración y toda nuestra gratitud, como digo, a poner el nombre de nuestra tierra en lo más alto. Presidenta, ¿qué van a proponer ustedes en cuanto a deporte en su gobierno? ¿Y qué opina de la situación que le compete a muchos deportistas extremeños que deben salir de aquí por necesidad de mejor infraestructura para competir en la élite?
Bueno, nosotros, como digo, tenemos el compromiso y así lo tenemos contemplado en nuestro programa de gobierno de dar mucha más visibilidad al deporte extremeño, de ayudar a los clubes, como decía, para que el deporte de base sea la cantera de grandes profesionales, de grandes deportistas que puedan poner el nombre de nuestra tierra en el máximo valor. Vamos a adecuar espacios deportivos, por supuesto, y vamos a trabajar para que el mundo del deporte pues, esté en el lugar en el que se merece estar. Presidenta, si nos permite hablar de otros temas, nos gustaría saber su opinión como representante de todos los extremeños de que un extremeño esté al frente de la Federación Española de Fútbol, uno de los organismos más poderosos del país. Bueno, pues yo aprovecho para decir que me parece una buena noticia que sea un extremeño el que represente al fútbol y le deseo muchos éxitos en esta nueva etapa. Y en torno a ese tema también nos gustaría saber su opinión, porque no lo hemos escuchado estos días, sobre la trayectoria del señor Rubiales, si tiene opinión sobre el tema, sobre todo a partir de que España gana el Mundial de Fútbol Femenino. Bueno, a mí me parece que la actitud del señor Rubiales es más que condenable. Yo creo que ha tardado el Gobierno en actuar. Lo primero que tenía que haber hecho el señor Rubiales es dimitir, desde mi humilde opinión, y no tengo nada más que decir. Me parece reprochable esta actitud, condenable, y que un representante del mundo del fútbol en nuestro país tiene que dar ejemplo y, desde luego, su actitud no ha sido ejemplar para nada, sino todo lo contrario. ¿Nada más? Álvaro, sí. Pues Álvaro Martín, en primer lugar, enhorabuena por lo que estás consiguiendo, no solo en este mundial, sino en anteriores gestas. Y para empezar, me gustaría volver a los valores que he contado al principio, y me gustaría que nos contaras de dónde te salen esos valores, si vienen de Carrillo, si vienen de tu familia, si están en tu ADN, de dónde los coges. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Presidenta, por el recibimiento. Decir que creo que lo normal es intentar hacer una gran gesta siendo uno como es, y creo que en mi pueblo, pues, o todos los extremeños tenemos esos valores. Yo simplemente, pues aunque estoy mucho tiempo fuera, intento tener ese carácter que me ha marcado mi Llerena con mis paisanos, y creo que esa es la base del éxito, ¿no? Ser ambiciosos pero a la vez realistas, querer aspirar todo pero sabiendo de dónde venimos, y yo creo que con esa determinación, sobre todo con el muchísimo sacrificio y trabajo que tenemos que hacer todos los días, pues se pueden lograr hacer gestas así, y simplemente pues sabiendo uno de dónde viene, independientemente de lo lejos que está, a dónde tiene que volver, que es Llerena. Álvaro, ¿qué piensas cuando ves las dos medallas? Te paras a pensar, es consciente de lo que has hecho, evidentemente, pero cuando las ves dices, en 5 días... Pues, a ver, es muy difícil asimilarlo, es una carga emocional tremenda. Esto es como si alguien tiene una gran comilona, necesita mucho tiempo para digerir, pues esto es lo que me está pasando con todos esos pensamientos, esas emociones, y sobre todo la dificultad que entraña, y no digo la parte física sino psicológica, puesto que al ganar el 20 rápidamente me tenía que meter y enfocalizar en el que teníamos un nuevo reto en el 35, que algún compañero de selección me decía que por qué estaba tan serio si había quedado campeón del mundo de 20 kilómetros, y yo tenía que contestar porque quiero intentar hacer otro gran resultado, no sabíamos cuál, otro gran resultado a los 35, y ahora simplemente que ya he aterrizado en mi Llerena, que estoy de vacaciones, pues necesito todavía evidentemente un par de días para asimilarlo todo, y bueno, pues simplemente seguir soñando, porque tenemos el año que viene una temporada muy bonita, que son los Juegos Olímpicos de París, y que vamos a intentar trabajar para mejorar ese último puesto, que fue el 4.º puesto de Tokio. ¿Qué has sentido con todo el cariño a través de redes sociales, de mensajes que has recibido, ya no solo a partir del sábado, sino durante todo este tiempo? Pues desbordado totalmente, o sea, el teléfono no paraba de sonar, mucha gente quería pues felicitarme. Yo he intentado responder a todo el mundo de la manera posible, que con las redes sociales era imposible, como es lógico. Y ahora estoy todavía pues en esos días que intento responder a todo el mundo. Mis amigos, mi familia, mi gente quieren que lo celebremos por todo lo alto, y yo les tengo que decir que hay que esperar un poco, porque todavía la semana que viene tengo 2 exámenes y tengo que estudiar. Pero bueno, simplemente desbordado, y dar pues el agradecimiento por todas esas muestras de cariño. Ha sido para mí algo histórico. Me siento muy orgulloso de poder escribir una página de oro para el deporte extremeño,
Y bueno, pues yo en mi posición decir que todavía voy a intentar traer el máximo resultado posible y esperemos que pueda seguir, pues eso, recibiendo esas felicitaciones por los extremeños, que se sientan orgullosos porque esto es un éxito no solo mío, sino de todos. ¿Qué tal estos dos primeros días por Llerena? De lo que te hayan dicho los vecinos, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, más curioso del resultado? Más... Pues fíjate que yo estoy intentando todavía como mantenerme escondido porque tengo que meterme todavía en mis exámenes. Esta tarde, noche, pues, es cuando voy a, evidentemente, celebrarlo con todos mis paisanos. Voy a intentar, pues, agradecerle a cada uno, pues, su apoyo, porque es muy fácil, ¿no?, acercarse a la figura de un deportista cuando está consiguiendo grandes éxitos, pero es que en mi tierra me llevan apoyando desde que era muy chiquitito, desde que con 15 años hice maletas y me fui a Madrid. Y el sentir ese cariño, que ellos también se sean partícipes, pues demostrarle que ellos también son campeones del mundo y que vamos a seguir trabajando y luchando. Álvaro, ya tienes las medallas, te falta la olímpica, pero ya estás decidido a conseguirlas. Bueno, ¿y las marcas? La pregunta es, si en un momento de tu carrera vas a buscar las marcas o en un deporte como la marcha, esto es algo secundario. Bueno, yo creo que es algo secundario. Están muy bien las marcas, están muy bien los tiempos que hacemos. He hecho 2 marcas personales allí en el Mundial de Budapest, por lo que se entiende que hemos hecho un grandísimo trabajo. Pero al final los grandes campeonatos, las marcas, los tiempos, es una referencia. Lo importante es, evidentemente, la posición. Y me hubiese sentado mal, por así decirlo, si hubiese sido cuarto y hubiese hecho marca personal, que haber ganado y no haber hecho marca personal. Entonces, si hemos cumplido hacer marca personal y ganar, pues es un doble éxito. Y ahora, pues nada, luchar por los Juegos Olímpicos. Es el mismo nivel que un mundial deportivo, pero evidentemente el impacto mediático y lo especial que lo hace y el cariño que le tenemos a los deportistas a los Juegos Olímpicos, pues vamos a intentar cerrar este ciclo de la mejor manera posible. ¿Y qué sientes cuando te acercas de esta manera a Valentín Massana, una leyenda del deporte español, o a Miguel Ángel López, tu compañero, que también es campeón del mundo? Pues entrar en ese selecto club es la leche. Yo con Valentín tengo muy buena relación. He estado incluso en la última preparación en el Pirineo francés. Él estaba allí porque llevaba a una chica que también iba a competir, Cristina Montesino. Y, joder, intentar parecerme a él. Él tiene además una medalla olímpica, o sea que todavía él está por encima, es la leche. Pero sobre todo, con quien has mencionado, Miguel Ángel López, mi compañero. Yo estuve en el Mundial que él ganó en 2015 en Pekín. Yo vi su podium y me emocioné al escuchar el himno español y ver que un español podía ganar, que llevaba muchísimo tiempo sin ganar, y repetirlo 8 años más tarde y que sea yo su compañero, pues imagínate, ¿no? Mi entrenador, José Antonio Carrillo, desbordado por tener a 2 campeones del mundo en el mismo grupo.